Hola, buenas noches. Bienvenidos a la Fonda Lupita. Ahora les voy a enseñar, después de una larga ausencia, estoy de nuevo aquí con ustedes. Les voy a enseñar a hacer empanadas argentinas. Obviamente quiero que ustedes traten de hacer una especie de un pequeño negocio y poco a poco lo vayan haciendo crecer. Ahora les voy a enseñar a hacer empanadas argentinas. Y estas empanadas van fritas. Para un kilo de harina se le van a poner 45 gramos de margarina, 2 huevos, una pizca de sal, 2 cucharadas soperas de aceite, 100 gramos de azúcar, 250 mililitros de leche tibia, una cucharada de levadura. Esta se va a derretir, se va a disolver en la leche tibia. Nada más que yo voy a hacer un volumen un poco más grande porque voy a hacer empanadas para vender mañana. Y les voy a enseñar cómo voy a hacer la masa de mis empanadas. Pues vamos a iniciar con la preparación de la masa de las empanadas. Yo voy a poner una cucharada por cada kilo de harina de trigo. 1, 2, 3, 4. Se va a disolver hasta que la leche tiene que estar tibia. No la deben de dejar calentar. Aquí mismo le voy a poner el azúcar. La tienen que mover bien hasta que se disuelva y empiece a activarse la levadura. Tiene que quedar completamente disuelta. Todos estos grumitos se le tienen que deshacer. Ahora le vamos a poner el azúcar. Como yo voy a hacer masa para más de 100 empanadas, porque voy a hacer empanadas de diferentes, pero ustedes pueden hacer un kilo para que prueben, para que experimenten y vean qué deliciosas eran. Al principio les comentaba que la persona que me enseñó a hacer estas empanadas me dijo que eran argentinas, pero les voy a enseñar que yo las hice tan mexicanas como nosotros. Y voy a utilizar cosas muy sencillas para que ustedes las puedan hacer en casa. Como pueden ver, ya está completamente disuelta la levadura. Cuesta un poco de trabajo, no se vayan a desesperar. Cuesta un poco de trabajo disolverla bien. Aquí le voy a agregar la sal. Ustedes nada más le van a poner un poquitito de sal. Yo, como es para 4 kilos, le puse una cucharada sopera. Pero ustedes le pondrían la cuarta parte de la cuchara sopera de sal. Y nos vamos a trabajar nuestra masa. Vamos a vaciar la harina. Van a ver qué deliciosas van a quedar. Cuando a mí me dieron esta receta de las empanadas, me las dieron con cosas que a mí no me gustó. Yo tuve que mejorar la masa a como yo consideré, porque mucha gente por ganar más dinero trabaja las cosas con lo más barato. Pero yo traté de mejorar esta masa y queda deliciosa, quedan muy ricas. Le hacemos un huequito. Le vamos a poner son 8 huevos. Son 2 huevos por kilo. Y se empieza a trabajar la masa. Y ahora le vamos a poner la leche. Vamos a poner a derretir la mantequilla, no a que quede caliente, nada más a que se derrita un poco. Le vamos a poner la mitad de leche y vamos a amasar.
Le vamos a poner la otra mitad de leche. Junto con esta leche le voy a poner el aceite. Si le pusimos todo esto, vamos a bajar la masa a la mesa. Se va a vaciar. Obviamente es bien difícil calcular. Después de que le pusieron el litro de leche, ustedes van a ver si le hace falta leche a su harina. Le vamos a poner la mantequilla. Voy a poner a hervir un poquitito de leche porque me va a hacer falta. Pues en este momento se va a empezar a amasar muy bien la masa. Hace unos meses tuve una pequeña operación de cáncer de mama, por eso ven que traigo mi turbante. He aprendido a ponerme mi turbante. Y en este momento van a ver por qué Edgar me va a ayudar a amasar la masa, porque ahora va el secreto. Como pueden ver, se va complementando toda la masa con la harina. Es una maravilla. Todo lo que le hemos puesto es todo es tan maravilloso. Son los ingredientes tan bondadosos que dan un sabor. Como vieron, nos faltó leche. Como pueden ver, no soy muy buena con la cámara, pero trataré de que ustedes lo vean lo mejor que se pueda. Vamos a agregar un poco más de leche y aquí como que la onda es que ustedes sepan escuchar a la masa o sepan sentirla, ir como dándose cuenta si le falta un poco más de leche, como en este caso, o si su masa ya estuviera muy aguada, lo que le va a faltar es que le pongan un poquito de harina. Sus buenos golpes. Y eso es lo que va a hacer Edgar. Por eso fue que yo no la pude trabajar. Porque ese es el secreto. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Dura. ¿Cómo sientes la masa, Edgar? Tiene que quedar Comen. ¿Cómo será? Pues miren, si ven no está aguada, obviamente como es mucha masa, pues se hace toda de lado, además es una masa, ¿no? Pero
Se van a dar cuenta que ya está lista cuando se les comienza a despegar de las manos. O sea, que se les comienza a quitar como esa onda chiclosa. Ahí se van a dar cuenta que su masa ya está como perfecta. A mí, en lo personal, a mí me interesa mucho que ustedes aprendan a hacer empanadas. A todas las personas que ustedes gusten compartirle este video, porque de alguna manera hay muchas personas que sí se podrían ayudar vendiendo estas empanadas. También me gustaría mucho compartirles una receta de un pollo enchilado, cocido y asado en una penca de maguey. También me interesaría mucho ese video, porque pues también me interesa mucho rescatar, como les dije en el primer video, las recetas de nuestras abuelas, las cosas de nuestro México maravilloso. Y algo muy importante, siempre que hago yo cualquier guiso, cualquier comida, yo persino mis cosas. Ahí está Edgar persinando su masa con su mano. Le hace una cruz y con la bola que sigue. Así. No sé, son creencias o no sé, pero yo así hago mis cosas. Incluso persino mis cazuelas para que me vaya bien, Dios me socorra. Le saca todo el aire. Hay que sacarle todo el aire, pero al mismo tiempo tienen que dejar un espacio para hacer el nudo. Háganlo lo más lejos que se pueda para dejar todo este espacio, porque la masa va a crecer. Entonces cuando crezca pues va a necesitar todo este espacio, porque si la amarran hasta acá se les va a romper la bolsa cuando crezca la masa. O sea, si la amarran acá, la masa tiene todo este espacio para crecer. Como en el caso de nosotros, que la vamos a dejar toda la noche, ya tiene todo este espacio para que durante la noche crezca. Y si ustedes la dejan como lo recomendado, que son 3 horas, igual, o sea, hay que dejarle este espacio para que crezca la masa. Bueno, estamos ya en otro día y aquí tenemos ya la masa. Por supuesto que creció. Yo creo que duplicó el tamaño. Buenos días, pues les voy a enseñar cómo se prepara todo para las empanadas. Aquí ya tengo todo listo. Les voy a presentar a mi hermana Ángela, que es la que me apoya cuando necesitamos aquí en la fonda. Este es el jamón picado para la empanada hawaiana, la piña, y aquí está el queso manchego. Todo esto es para la empanada hawaiana. Aquí preparé un poco de manzana. Voy a hacer unas rellenas de manzana, y esta manzana tiene un poco de arándano para que queden deliciosas. Aquí preparé un poco de arroz con leche, porque voy a hacer unas de arroz con leche. Como pueden ver, está seco para que se pueda trabajar con las empanadas. Aquí ya tengo una cazuela de barro con aceite. Se está calentando a fuego lento, como pueden ver. Ahorita ya está un poco caliente, porque ya voy a empezar a hacer las empanadas. Esta cazuela la improvisé para freírlas, porque aquí se fríen muy bien. Y como les digo, trato de rescatar todas nuestras, pues todo lo de nuestros antepasados, cosas que antes utilizaban para guisar. Es muy importante la temperatura del aceite, no puede estar ni muy caliente ni muy frío. Vamos a cortarla con las manos. Se va a sacar un cuarto de masa de la que hicimos ayer, de la que se trabajó ayer. Voy a sacar un cuarto de masa, como pueden ver. Y aquí en la mesa vamos a estirar, vamos a poner un poco de harina. Como pueden ver, se pone harina abajo, se voltea. Y ahora sí empezamos. Empezamos con el trabajo de las empanadas. Se extiende la masa.
pueden ver, ya está lista la masa para cortar. Donde vean que está un poco más gruesa, la adelgazan un poco. Entonces ya la vamos cortando. Yo improvisé esta tapadera, es de una jarra de plástico. El chiste es de que no necesitan estar comprando tantas cosas. Ustedes pueden improvisar para hacer sus empanadas. De aquí, y vendiendo estas empanadas, pues, les saldría un dinerito para personas que necesitan ganar un centavo. Porque todos andamos correteando la chuleta. De aquí ya no salió. Estas, para que la puedan seguir trabajando, la mojan un poco con agua. Una empanada que ya voy a armar, la vamos a estirar un poquito para poderla trabajar. La procuran hacer lo más redondita que se pueda y comenzamos. Vamos a hacer una de manzana con arándano. Todo al centro van a liberar todas las orillas, porque las orillas se van a mojar. Aquí tengo un trastecito con agua de botellón y se va a mojar todo de alrededor, todo. Con los dedos, con las puras llamas de los dedos. Ahora sí, vamos a poner un poquito más porque nos vimos muy cómodos. Entonces ya la vamos a cerrar y se va a sellar con un tenedor. Se va a sellar. Recuerden muy bien paso a paso para que a ustedes les salgan muy bien sus empanadas. Ahorita voy a hacer una de cada una para que vean ustedes cómo se hacen. Esta la voy a trabajar de arroz con leche. Obviamente se le tiene que poner su harinita para que no les cueste trabajo trabajar las cosas. Aquí está. Esta va a ir de arroz con leche, miren. Miren nada más. Van a quedar deliciosas. Después les voy a dar la receta del arroz con leche. Si pueden ver, miren, está seco completamente. Igual se mojan alrededor. Alrededor se moja y la vamos a sellar igual que la otra. Esta le voy a poner una marquita para saber que es de arroz con leche. Esperamos que salga con la marquita. Le voy a poner un poco de harina para que se pueda trabajar los círculos. La voy a estirar un poquito. La voy a estirar un poquito. Se quita el exceso de harina. Toda mi comida la quiero mucho, pero estas empanadas hawaianas son las consentidas y ahorita van a ver por qué. Se pone un poco de jamón. Todo se va a trabajar al centro. Se van a dejar libres todas las... Que les vaya muy bien. Se va a dejar libre todo esto porque es lo que se sella. Queso manchego y piña. Miren nada más, qué ricura. ¿Ustedes creen que no va a quedar delicioso? Igual se le moja todo alrededor.
y se va a sellar igual. Igual se va a sellar. Esta es hawaiana. Y le vamos a poner 2 marquitas para saber de qué son. A ver si no nos equivocamos al sacarlas. Y ahora nos vamos a la cazuela. Como pueden ver, ya está previamente caliente. Pueden ver, miren. ¿Sí? Ya teniendo el aceite a ese punto, para que no tomen nada de grasa las empanadas, salgan sequecitas. Miren cómo se fríen, cómo van agarrando un color dorado, muy precioso. Y miren, como ven, ahorita ya están de los dos lados, ya están bien cociditas, como pueden ver. ¿Sí? Ya las sacamos. Se van a escurrir. ¿Cuál les gustaría abrir para que vean qué tal quedó? ¿Cuál quieren probar? Yo creo que hay que probar la hawaiana, ¿no? ¿La hawaiana? Sí. Bueno. Bueno, le vamos a pedir a mi hermana que pruebe la empanada hawaiana. Va a ser la madrina de esta empanada. A ver, hermana. El queso. Wow, qué rico. Esta empanada se le va a poner katsu y Valentina. Está caliente, está caliente. La madrina de las empanadas. La madrina de la empanada hawaiana. La madrina de la empanada hawaiana. Muy rica, como pueden ver. Y las demás, todas las empanadas van a quedar deliciosas. Perfecto. Ahora tú prueba un cachito también. Pero esto se ve riquísimo. O sea, por dentro se ve delicioso. Y quedan crujientes, como pueden ver. Doraditas. No, qué delicia. Si las hacen, me van a dar las gracias porque es una empanada deliciosa. Para mí es la preferida, es la consentida. Perfecta. La masa está en su punto. Deliciosa. Nos despedimos. Mi hermana, mi hijo. Hasta pronto. Muchas gracias. Les va a encantar. Y si no las alcanzan a hacer, vengan. Aquí estamos a sus órdenes. La Fonda Lupita. Bye. Chequen esta deliciosez.